Coordenada Urbana es el sistema de información georreferenciada de Camacol, diseñado para atender las necesidades de información especializada para los diferentes actores de la cadena de valor del sector de la construcción, que desde sus inicios ha hecho grandes aportes al progreso del país. Coordenada Urbana presenta de forma precisa, organizada y personalizada la información de su censo mensual de edificaciones, permitiendo a sus usuarios realizar diversos análisis del mercado inmobiliario, conocer la dinámica industrial y comercial asociada a la actividad edificadora y a los indicadores líderes. También es una herramienta imprescindible para realizar perspectivas y proyecciones de mercado y de ciudad. El sector gobierno utiliza las cifras de Coordenada Urbana para hacer seguimiento a las políticas de vivienda implementadas a nivel nacional y local. Hoy, Coordenada Urbana cuenta con varios productos adicionales que les permiten a sus usuarios analizar el mercado y sus segmentos de forma rápida y oportuna, como Coordenada Analítica y Geoanálisis, con aplicaciones prácticas de visualización y seguimiento al alcance de un clic. Entérate que Coordenada Urbana censa mensualmente proyectos en 126 municipios en Colombia. Cuenta con una base de información histórica de más de 23.000 proyectos desde el año 2006. Hace seguimiento mensual a aproximadamente 7.000 proyectos, tanto residenciales como no residenciales, desde sus etapas iniciales hasta que están completamente terminados. La base de información contiene cerca de 150 variables en permanente actualización, incluyendo información de las unidades inmobiliarias y sus características más detalladas. ¿Quieres conocer más esta herramienta? Visita www.camacol.org.co. Coordenada Urbana. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Paula Peñuela, yo soy la coordinadora del área de Coordenada Urbana en Camacol Nacional. En primer lugar, agradecerles por conectarse a este espacio. Nosotros desde Coordenada Urbana desarrollamos este tipo de talleres a lo largo del año con el objetivo de que todos nuestros clientes y usuarios puedan conocer y aprovechar al máximo toda la información y todas las herramientas que tienen a su disposición. Voy a empezar a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación de este primer taller. Como muchos de ustedes ya sabrán, Coordenada Urbana es el sistema de información que tiene Camacol para poder hacer el seguimiento a todo el comportamiento y a la evolución de la actividad edificadora en el país. Toda esta información nosotros la recolectamos a través de un censo mensual con ayuda de las 19 regionales donde Camacol tiene presencia. Y justamente uno de nuestros objetivos centrales es poder transformar esta información en productos que sean de interés para ustedes, que los puedan adquirir y sobre todo que se conviertan en una fuente estratégica de información para que puedan desarrollar todas sus actividades empresariales relacionadas claramente con el sector de la construcción y toda su cadena de valor. Entonces, en esta oportunidad queremos presentarles las nuevas funcionalidades que tiene nuestra plataforma web. Son 2 nuevos módulos de información y enfocarnos en uno de nuestros principales productos, que es justamente la base de datos, para que todos puedan conocer su estructura, cómo está diseñada, qué variables la conforman, y de esta manera la puedan aprovechar muchísimo más en sus análisis de información. Sabemos que aquí pueden estar conectados clientes activos de Coordenada Urbana, pueden haber clientes interesados en adquirir la información y necesitan conocer aún más las herramientas que manejamos, o de pronto clientes que ya han contado con Coordenada Urbana en el pasado y quieren conocer las nuevas funcionalidades que tenemos y profundizar en la información para poder renovar. Ese es precisamente el objetivo de este espacio. Entonces, antes de comenzar, les recuerdo que acá, desde Teams, desde el evento, hay una opción para que puedan dejar sus preguntas. Al final de la presentación vamos a estar revisando y resolviendo todas las inquietudes que puedan surgir a lo largo de esta presentación.
Entonces, pues en primer lugar quiero presentarles las nuevas funcionalidades que tiene la plataforma. Para contextualizarlos un poco, todos nuestros paquetes de información incluyen el acceso a la página web de Coordenada Urbana, que es la que están viendo en pantalla, en la cual ustedes pueden navegar y acceder a diferentes módulos de información. Hasta hace un mes nosotros solo teníamos disponibles 4 módulos, los que están viendo: consulta geográfica, reportes, coordenada analítica y geoanálisis. Para hacer un breve repaso sobre estos módulos, el módulo de consulta geográfica es un módulo básico para hacer consultas de proyectos activos sobre un mapa, el cual a través de la aplicación de ciertos filtros o criterios específicos nos muestra la ubicación de estos proyectos en el mapa y nos permite conocer la información general de esos proyectos a través de un archivo descargable como el que les estoy mostrando. Un segundo módulo de información para generar reportes dependiendo el uso y destino de los proyectos, ya sean residenciales, no residenciales, comercializables o no comercializables, el cual también al aplicar ciertos filtros sobre diferentes temáticas, por ejemplo, análisis de precios, indicadores de riesgo, seguimiento al mercado o volúmenes de actividad, nos va a generar un gráfico con los resultados y su respectiva tabla de datos correspondiente, toda esta es información que también se puede descargar. Estos son nuestros 2 módulos básicos y teníamos 2 módulos más, los más avanzados de coordenada urbana. El primero de ellos, coordenada analítica, es una herramienta conformada por 9 tableros de información, están diseñados en formato Excel, más o menos como el que está apareciendo en este momento en la pantalla, los cuales a través de diferentes filtros permiten obtener de una forma muy rápida y muy intuitiva la información, ya sea sobre indicadores líderes del mercado, indicadores generales, indicadores estratégicos, también el indicador de análisis de rotación, información sobre inteligencia de negocios para poder hacer comparaciones entre proyectos, proyecciones de iniciaciones, consultar una base de obras con estados y fases constructivas, y también algunos rankings de, por ejemplo, entidades financieras, algunos indicadores por constructora y también ventas a nivel de constructora. Y el cuarto módulo que encontraban es geoanálisis, una herramienta conformada por 5 aplicativos. Estos aplicativos son totalmente online, que están basados en mapas, y cada uno de estos aplicativos se ven más o menos como el que aparece en la pantalla, también con todos sus filtros personalizables, gráficos totalmente interactivos, que nos permiten hacer un análisis geográfico y espacial del sector edificador. Actualmente hay 5 aplicativos de geoanálisis disponibles relacionados con las tendencias de mediano plazo, actividad constructiva y prospectiva. También hay un tema de indicadores de riesgos y oportunidades de negocio, el mapa de zoom de mercado para ver características y atributos de los proyectos, y un último mapa de actividad no residencial. Entonces, hasta aquí eran los módulos que veníamos manejando hasta el momento directamente en la plataforma y que se siguen manejando, pero ahora, adicional a toda esta información, van a encontrar 2 módulos adicionales, que es justamente base de datos e informes de coyuntura. Estos 2 productos ya estaban incluidos en los paquetes de información. Sin embargo, pues eran enviados a través de otros medios, por ejemplo, correo electrónico, directamente desde los equipos regionales hasta sus organizaciones, pero con el objetivo de poder centralizar, organizar y promover también el uso de la plataforma y estandarizar todas las entregas de información para ustedes, quisimos incluirlos directamente en la página web de Coordenada. En términos generales, para mejorar su experiencia y la de todos los funcionarios de sus organizaciones que utilicen la aplicación de Coordenada Urbana. Entonces ahora con el acceso a la página van a poder descargar directamente la base de datos y los informes de coyuntura de las regionales que sean de su interés.
Entonces, con esta primera parte más informativa del taller, la invitación es a que conozcan y naveguen la plataforma. Sepan que ahora toda la información va a estar alojada aquí directamente. La pueden descargar en cualquier momento, de acuerdo con el tiempo que tengan sus entregas, y pueden acceder a todas las herramientas de coordenada urbana en un solo lugar. Entonces, esto era lo que quería presentarles en la primera parte, un poco más informativo de lo que pueden encontrar ahora en la plataforma, con el fin de que ingresen a ellas, sepan que tienen acceso y puedan aprovechar no solo la base de datos y los informes, sino todos los otros módulos de información que les acabo de presentar. Entonces, ya con esto dicho, nos podemos centrar en el propósito central de este taller. Voy a compartir de nuevo, que es justamente ver el tema de la base de datos. Entonces, nosotros aquí desde Camacol sabemos por diferentes encuestas de satisfacción que hemos realizado o por comunicaciones que nos llegan por parte de los equipos regionales, que la base de datos es uno de los productos que más utilizan en sus organizaciones y que es de mayor relevancia para sus análisis sobre el sector. Sin embargo, pues nosotros contamos con mucha información y a veces no es posible para las empresas conocer el 100% de las variables que tienen a su disposición, que pueden enriquecer sus análisis, o conocer de forma detallada la estructura de la base, cómo es que está diseñada para que la puedan adaptar de una mejor manera a sus modelos o a sus aplicativos propios. Entonces, por eso queremos presentarles aquí la base de datos, contarles cómo está diseñada y qué información es la que contiene. Entonces, para efectos de este ejercicio, queremos mostrarles una base de datos estándar. Nosotros contamos con información desde el año 2006, 2008, y en todo este tiempo se han podido recolectar datos de más de 25.000 o 26.000 proyectos de edificación. Pero esta base de datos estándar, para mostrarles, pues solamente tiene información de proyectos activos, es decir, proyectos que en este momento tienen algún tipo de actividad comercial o constructiva, y con un histórico de 3 años, para hacerlo un poco más sencillo. Y en este caso también quisimos tomar como ejemplo simplemente la regional Antioquia, pero recordarles que contamos con información de 19 regiones donde Camacol tiene presencia, y eso nos conforma un grupo de 127 municipios donde está más del 90% de la actividad edificadora en todo el país. Entonces, para empezar, es importante conocer la estructura que tiene esta base de datos. La base tiene la misma estructura de nuestro censo de edificaciones, que se denomina panel longitudinal. Esto quiere decir que hay unas variables a nivel de proyecto, otras que son a nivel de etapa, y otras variables más específicas de cada tipo o de cada inmueble. Entonces, un proyecto es la edificación a nivel general, sea residencial o no residencial. Las etapas son estas fracciones del proyecto que son homogéneas en su proceso constructivo y en su proceso comercial. Y ya están las tipologías, por ejemplo, pueden ser de vivienda, que hacen parte de una etapa en particular. Entonces podemos decir que son inmuebles con características en común que hacen parte de una misma etapa. Entonces podemos tener un proyecto X que en su interior tiene 2 etapas. Por ejemplo, estos proyectos que vemos que torre 1, torre 2 o bloque tal, entonces son como esas fracciones o divisiones del proyecto. Y en su interior pueden haber tipologías diferentes. Por ejemplo, la torre 1 lanza un apartamento de 50 metros cuadrados y otro de 80 metros cuadrados. Entonces, así es como nosotros hacemos la diferenciación de esas tipologías. Entonces, a estas mismas estructuras corresponden ciertos grupos de variables. Por ejemplo, variables como la ubicación geográfica, la localización, la dirección, son variables que van todas a nivel de proyecto, son generales para el proyecto. Sin embargo, ya al interior de las etapas se pueden manejar, por poner un ejemplo, fechas de inicio de ventas o de inicio de construcción diferentes, y por lo tanto manejan estados y fases constructivas diferentes en diferentes momentos del tiempo. Entonces aquí ya se hace necesario hacer esta división.
Y finalmente, otras variables a nivel de tipo, por ejemplo, tienen números de unidades distintas, áreas distintas, como mencionaba ahorita en el ejemplo, e incluso pues tienen una evolución comercial propia y diferente en cada tipología. Entonces, ya teniendo esta estructura clara, podemos entender cómo viene diseñada la base de datos, en la cual ustedes pueden encontrar que un proyecto se va a repetir o se va a encontrar en varias filas dependiendo del número de etapas y tipos que tenga. Entonces aquí en la parte inicial de la base quise poner como 3 ejemplos para entenderlo un poco mejor. Si hay un proyecto, por ejemplo, el que estoy resaltando, que solo tiene una etapa, es una etapa única, y a la vez esa única etapa maneja un solo tipo de inmueble, una sola tipología, este proyecto ustedes lo van a encontrar en una sola fila de la base de datos. Puede haber otro tipo de proyectos, el que estoy resaltando ahora, que tiene, por ejemplo, 2 etapas, etapa 1, etapa 2, y cada una de sus etapas tiene solo una tipología asociada. Entonces, ese tipo de proyectos ustedes van a encontrar que está o ocupa 2 filas en la base de datos. Y otro ejemplo que quise poner puede ser, por ejemplo, que es un proyecto que maneja una sola etapa, etapa número 1, pero tiene 6 tipologías distintas. Entonces, eso va a hacer que el proyecto se encuentre en 6 filas dentro de la base de datos. Y así pues pueden haber muchas variaciones de número de etapas y tipos que van a determinar cuántas veces yo lo voy a encontrar aquí en la base. Por ejemplo, por aquí más abajito podemos ver uno que tiene un montón de filas, entonces eso ya depende de la particularidad de cada proyecto. Entonces, en resumen, un proyecto se va a repetir a nivel de filas dependiendo del número de etapas y tipologías que contenga cada uno de ellos. Entonces, en este sentido, las primeras variables, las primeras columnas que ustedes van a encontrar en la base, las van a encontrar repetidas en la parte inicial, pero a medida que se vaya avanzando en la base de datos, vamos a ir viendo que la información cambia de acuerdo con sus etapas y sus tipos. Entonces, esta es como la forma en que está estructurada nuestra base. Entendiendo esto, pues ya podemos ver, ya no a nivel de filas, sino a nivel de columnas, cómo está estructurada, que cada columna corresponde a una variable de la cual recolectamos información. Entonces, ya vamos a empezar a navegar en la base de datos, a conocer cada una de las variables disponibles y a contarles qué significa cada una de ellas, cómo la pueden aprovechar y qué información relevante tiene para ustedes. Entonces, en primer lugar, ustedes siempre van a encontrar la variable de activo o inactivo que les va a indicar el estado en el cual se encuentra el proyecto. Como les mencionaba hace un rato, un proyecto está activo si tiene algún tipo de actividad constructiva o comercial vigente. Y ya un proyecto pasa a estar inactivo cuando está completamente terminado, vendido, entregado, incluso si se cancela, también ya se inactiva dentro de nuestro sistema. Y esto lo que les permite identificar son los proyectos que siguen en el mercado de aquellos que ya terminaron. Esa es la forma de identificar los proyectos. Luego van a encontrar un ID de proyecto, un código de proyecto. Estos son simplemente unos códigos que se le asignan de forma única a los proyectos por el sistema coordenada urbana para identificarlos, y son muy útiles en sus análisis de información, sobre todo para hacer cruces que puedan llegar a necesitar, traer información de diferentes lugares. Está la longitud y la latitud, las coordenadas, los puntos exactos donde se encuentran ubicados los proyectos, que gracias a esta información, por lo menos nosotros desde Camacol, es que hemos podido desarrollar estas herramientas como geoanálisis para hacer este análisis geográfico espacial sobre el mercado y sus diferentes componentes. Entonces es un elemento bien importante para este tipo de análisis espaciales de la información. Y de aquí en adelante vamos a encontrar datos generales del proyecto, de su ubicación geográfica. Entonces tenemos el nombre, su razón social, tenemos la regional y la ciudad donde están ubicados, ciudad o municipio, y su respectivo código divipola, también súper importante para codificar los departamentos, municipios y hacer cruces de información.
Y llegamos a nivel de detalle de zona y barrio. Entonces nos da un detalle bien preciso de dónde está ubicado el proyecto. También tenemos la dirección, hay una dirección estandarizada y otra dirección descriptiva. Esto es básicamente, por un lado, la dirección parametrizada, pues tiene como estas nomenclaturas oficiales que manejan las direcciones acá en el país, pero de pronto si algún proyecto está ubicado en una zona rural o necesitan hacer alguna indicación adicional, una observación adicional, para eso tenemos la dirección descriptiva que nos ayuda a ubicar aquellos proyectos que de pronto no tienen estas nomenclaturas o hacer precisiones sobre la dirección del proyecto. Y finalmente, pues el teléfono de contacto del proyecto. Entonces, hasta aquí, sí, como se pueden dar cuenta, son datos muy generales del proyecto. Ya a partir de esta columna encontramos información un poquito más específica, pero también siguen siendo variables a nivel de proyecto. Entonces tenemos, por ejemplo, el destino. El destino hace referencia al fin o al propósito con el cual se construye una edificación. Esta puede ser para la venta, pues cuando se va a poner a disposición del público para que éste lo compre. Puede ser de uso propio o de uso privado para el propietario, para el constructor que lo está llevando a cabo. Puede ser, por ejemplo, para arrendar, cuando se van a poner en alquiler estas soluciones inmobiliarias. O también un proyecto puede ser para adjudicación, que son estas construcciones que son entregadas a una población que cumple con ciertas características en particular. Y también lo acompaña la variable de uso del proyecto, que nos determina si este va a ser residencial o no residencial. Para tener una idea, nosotros tomamos como proyecto residencial aquellos que tengan al menos una de sus etapas para casas o apartamentos. De lo contrario, sería totalmente no residencial. Y aquí viene una variable que es bien interesante y de hecho es relativamente nueva. La venimos manejando desde finales del año pasado, que está relacionada con las certificaciones sostenibles. Entonces, esta variable nos indica si los proyectos cuentan con alguna de estas acreditaciones que se otorgan por el compromiso ambiental, ya sea en términos de diseño, de construcción. Entonces, Coordenada Urbana lo que nos muestra es si el proyecto ya tiene otorgada esa certificación, si de pronto está en proceso, y nos muestra qué certificaciones en específico. Tenemos EDGE, LEED, CASA, BREEAM, entre otro tipo de certificaciones, entonces aquí ustedes pueden encontrar esa información que es bien interesante actualmente. Y de aquí en adelante, nuevamente información general del estrato, esta variable socioeconómica, el número de etapas que vamos a encontrar que tiene más adelante ese proyecto, cuántas unidades conforman la totalidad del proyecto y unas variables de área de lote, área construida y área vendible. Entonces, esto nos muestra como el número de metros cuadrados del lote general donde se va a construir la edificación, del total construido y de ese total construido cuánto está destinado para la venta. Si seguimos avanzando, entonces ya encontramos información del número de bloques, que son estas como la cantidad de edificaciones separadas e independientes que va a tener el proyecto. Por ejemplo, si son torres, entonces los bloques se refieren a cada una de las torres. Si son casas, que también son unidades independientes, hace referencia al número de casas. Entonces, esto es como la forma de identificar esos bloques. Y también cuántos pisos va a tener cada uno de estos bloques, cada una de estas torres o de estas casas, y cuántos apartamentos en promedio van a construirse por piso dentro del proyecto. Entonces, esto nos mira qué tan alto va a ser el proyecto, cuántos apartamentos van a haber en cada nivel, nos dan como esas ideas generales. Y ya para finalizar las variables a nivel de proyecto, tenemos información de los parqueaderos, cuántos parqueaderos son para propietarios, cuántos son para visitantes y el total. Entonces, hasta este momento son las variables a nivel de proyecto, que si volvemos a la estructura serían las variables que conforman este bloque grande inicial, que son iguales para todo el proyecto sin importar
diferenciaciones o divisiones que haya en su interior a nivel de etapas. Entonces ya aquí más adelante, desde las variables que están señaladas con este azul un poquito más oscuro, empezamos con la información, las variables que van a nivel de etapa. Nuevamente tenemos un ID, un código para identificarlas, para que hagan sus cruces de información, una variable que nos indica si la etapa está abierta o cerrada, que es el equivalente a activo o inactivo a nivel de proyecto. Entonces, una etapa está abierta si tiene algún proceso constructivo o comercial vigente y se cierra en el momento en que ya se termina, se entrega completamente o incluso pues también cuando se cancela. El nombre de la etapa también para identificarla y aquí ya tenemos el número de unidades específico de cada una de esas etapas. Entonces, por ejemplo, para este proyecto que tiene dos etapas, etapa 1 y etapa 2, podemos ver aquí las unidades independientes que nos suman 478 unidades. Entonces, si yo me devuelvo a la variable de número de unidades a nivel de proyecto, claramente esto me tiene que coincidir con esas mismas 478 unidades. Entonces aquí es cuando ya empezamos a ver por qué ese proyecto aparece repetido dos veces, qué información es la que tiene diferente. Entonces aquí ya empezamos a ver la diferenciación de cada una de sus etapas. También nos muestra el destino de esa etapa, que son los mismos que a nivel de proyecto, si es para la venta, si es para arriendo, para uso propio o para adjudicación. Sin embargo, pues hacemos esa distinción a nivel de etapa porque puede que un mismo proyecto que tenga un destino en particular esté conformado por etapas con diferentes propósitos. Una parte que sea para la venta, otra etapa que sea para arriendo, entonces por eso en este momento ya empieza a ser importante hacer estas distinciones. Y el uso de la etapa, este ya es un poquito más específico. También nos dice si es residencial o no residencial, pero a un mayor nivel de detalle. Entonces, si es residencial, nos muestra apartamento o casa. Estos dos usos nos indican que la etapa es residencial, pero también hay usos no residenciales. Tenemos información, por ejemplo, de bodegas, consultorios, si son oficinas, locales, si son lotes, habitaciones o para uso industrial, para uso institucional, entre otro par de opciones que tenemos por ahí. Entonces nos indica si es residencial o no residencial, pero con mayor nivel de detalle. Y posterior a estos datos generales de la etapa, ya empieza la información de la compañía constructora, la compañía vendedora y la compañía que gerencia el proyecto. Entonces, aquí lo que nos muestra son los datos básicos de el nombre, el NIT, la dirección y también el teléfono de las compañías que están relacionadas con este proyecto o con esta etapa. Entonces, hacemos la distinción entre estos tres tipos de compañías porque puede que para cierto proyecto sean las mismas, pero para otros es una compañía quien construye, es otro quien se encarga de las ventas. Entonces, aquí es donde pueden encontrar toda la información de las compañías asociadas a cada etapa. Y también tenemos información sobre las entidades financieras que otorgan el crédito para que se lleve a cabo la construcción y de la entidad que maneja la fiducia de los recursos de la etapa. Y también nos muestra la base de datos en qué condición se va a entregar esa etapa en particular. Puede que se entregue en obra negra, en obra gris o con acabados. Entonces aquí podemos saber cómo va a ser entregada esa etapa. Y aquí ya llegamos a una parte de la base de datos donde yo quise resaltar estas variables en particular porque son de gran importancia para hacer análisis sobre el sector y sobre sus indicadores líderes. Entonces tenemos el tema de las fechas y el tema del estado y la fase constructiva. Entonces, en primer lugar, ustedes acá tienen disponible la fecha de inicio de ventas de la etapa. Usualmente en los modelos de negocio actuales, las ventas inician antes de la construcción y esta variable es de gran importancia porque nos determina el número de lanzamientos que se da en un determinado periodo de tiempo. Aquí quise ponerles para recordarles cuáles son nuestros indicadores líderes del mercado, los que principalmente nos ayudan a ver el comportamiento y evolución del sector. Y en este primer lugar, pues están los lanzamientos. Son un indicador que nos mide el número de unidades que salen al mercado
y por lo tanto reflejan esa dinámica de la actividad edificadora. Entonces, gracias a estas fechas que nosotros podemos identificar en un periodo determinado qué número de unidades salió al mercado, digamos, para un mes o para un periodo de tiempo en particular. Tenemos la fecha de inicio de construcción de la etapa, esto es el momento desde que inicia todo el alistamiento, preparación del terreno, y es otra variable clave para determinar un segundo indicador líder que es el de iniciación. Los inicios de obra también pues son una manera bien importante de analizar el mercado porque tienen su principal impacto, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto del sector, en el mercado laboral, y también es el momento en que empiezan a moverse otros sectores relacionados, por ejemplo, en temas de materiales de construcción, en temas de equipos, o cuando ya va más avanzada la construcción también el tema de acabados. Entonces, es la manera en que podemos identificar ese número de unidades que inician obra y cómo se empiezan a mover otros sectores relacionados con la actividad edificadora. Y tenemos dos fechas más que también nos ayudan con unos indicadores interesantes, que es la fecha de finalización de construcción. Esta fecha nos determina el número de unidades culminadas, termina su proceso constructivo, y tenemos la fecha de entrega de la obra. Este indicador nos determina el número de unidades entregadas. Entonces, esos son unos indicadores también importantes para hacerle seguimiento al mercado. Y los complementamos pues de una forma muy importante con el estado y la fase constructiva. Entonces, bueno, antes de pasar al estado y la fase, yo había resaltado por aquí estas celdas vacías para contarles a ustedes por qué pueden encontrar este tipo de casos en la base de datos. Por ejemplo, para este en particular, que no tiene ninguna fecha registrada, podemos ver que su estado constructivo es proyectado. Quiere decir que todavía no ha salido al mercado, puede que esté en estos temas de campaña de expectativa y demás, entonces aún no es muy claro en qué momento va a iniciar todas estas actividades de venta y construcción. Entonces, ese puede ser un caso. Otro caso puede ser, por ejemplo, que puede ser que la fuente tenga más o menos idea de cuándo va a iniciar construcción, pero aún no entrega la información de la finalización, la terminación de la obra y de su posible entrega. Entonces, este tema de las fechas, nosotros en Coordenado Urbana procuramos recolectarlas desde el inicio del proyecto y les vamos haciendo seguimiento porque son fundamentales a nivel de prospectiva. Digamos, es muy importante poder hacer análisis de proyecciones de unidades o de proyectos que van a iniciar construcción en cierto mes que a mí me interesa o que van a entregar en cierto año, periodo de tiempo que también necesito conocer. Entonces, ahí cobran también importancia, no solo porque nos determinan los indicadores líderes del mercado, sino también nos permiten hacer proyecciones de estos indicadores a través del tiempo. Entonces, nosotros desde Coordenada procuramos tener las fechas proyectadas. Ustedes pueden ver aquí algunos ejemplos donde tenemos fechas finales de construcción para finales de este año, entregas para inicios o el primer semestre del año próximo. Entonces, tenemos información que nos permite adelantarnos a cómo va a estar el mercado en ese tiempo y siempre se les va haciendo seguimiento para actualizarlas en caso de que tengan modificaciones a través de la ejecución del proyecto. Entonces, ahora sí, retomo lo del estado y la fase constructiva. Estas variables las vamos a encontrar también más adelante en la base de datos, pero aquí en este momento en particular nos muestra el último estado y fase constructiva en el que se encuentra esa etapa. Pues los estados constructivos que tenemos, está primero el estado proyectado, como el que les mencionaba hace un momento, proyectos que aún no están en venta, aún no están en proceso de construcción, sino que están en perspectiva de salir al mercado. Puede estar en campaña de expectativa, puede estar ya a la valla de la licencia y demás, pero aún no ha iniciado formalmente estos procesos. Está también el estado de preventa, que es cuando la etapa ya está realizando ventas, pero no ha iniciado la construcción. El estado de construcción, pues ya cuando está el proceso constructivo como tal.
Tenemos terminado y entregado, o terminado, vendido y entregado. También cancelado, en caso de que pues, se llegue a cancelar esa etapa, o paralizado, es otro estado que también identificamos, en el cual por alguna razón en particular se detiene el avance de la obra. Por ejemplo, en pandemia es un claro ejemplo de pues un momento del tiempo en que muchos de los proyectos que teníamos registrados aparecían con estado paralizado. Entonces esos son los estados que nosotros identificamos y les hacemos seguimiento a cada una de las etapas. Y cada estado tiene asociado una fase en particular. Entonces, por ejemplo, el estado preventa, pues la fase constructiva siempre va a ser sin iniciar, pero cuando ya está en construcción, sí se despliegan o se habilitan como otro tipo de fases para hacer un seguimiento más específico a la construcción. Entonces tenemos, por ejemplo, construcción preliminar, cuando se están haciendo todos estos temas de preparación de los terrenos para iniciar la obra. Estructura, cuando ya, primero va cimentación, cuando se está haciendo excavaciones del terreno, este tipo de cosas. Ya luego pasamos a construcción estructura, cuando se están ensamblando todos los elementos que van a soportar las cargas, muros estructurales y demás. Luego ya pasa a estar en obra negra, que es cuando empieza todo el proceso de nivelaciones de pisos, construcciones ya de los muros no estructurales, las instalaciones de las redes de agua, de electricidad, de gas, ventanería, ese tipo de cosas. Acabados, cuando ya pues las etapas que van a terminar o que van a entregar en estas condiciones, entonces entran en acabados cuando ya están en las terminaciones de los pisos, de las paredes, de los techos, las puertas, la pintura, este tipo de cosas. Y ya terminado cuando está la instalación completa de todos estos elementos que les acabo de mencionar. Y finalmente también este estado pues de terminado, vendido y entregado, la única fase que puede tener asociada es claramente terminado. Entonces, es la información que tenemos disponible. El tema de fechas y estado constructivo son de las principales variables para sus análisis de información. Entonces, para que sepan qué opciones tienen, cómo se interpretan y a qué indicadores están asociadas cada uno de ellos. Hasta aquí, hasta esta columna, llega la información a nivel de etapa y aquí ya entramos a identificar la información de cada una de esas tipologías o de cada uno de esos inmuebles que hay al interior de los proyectos. Entonces, nuevamente, siempre la base inicia con la información general, con su código o ID y con el nombre. Y aquí hay otra variable que también puede ser relevante para sus análisis, que es el tipo de vivienda, porque nos indica si la vivienda es, por ejemplo, de interés prioritario, si es de interés social, si es no BIF, en caso de que pues, el proyecto sea de vivienda. Entonces, ustedes saben que estas clasificaciones se realizan con base en unos rangos de precio, unos salarios mínimos y pues todos estos topes ya están determinados por ley. Entonces, esta es la variable que nos resume este tipo de vivienda. Y nuevamente encontramos el número de unidades por tipo. Aquí ya vemos lo que yo les comentaba al principio, por ejemplo, este proyecto que se nos repite 6 veces, es porque tiene una sola etapa, pero 6 tipologías distintas. Y aquí ya es cuando nos muestra el detalle del número de unidades que tiene cada una. Por ejemplo, este proyecto en particular tiene un total de 131 unidades. Acá está el detalle por cada uno de sus tipos. Entonces, nuevamente, si hacemos el ejercicio y nos devolvemos a la variable de número de unidades de la etapa, aquí podemos ver que claramente es 131. Y como es una única etapa, pues con seguridad más atrás en la variable número de unidades a nivel de proyecto, pues aparezcan estas mismas 131. Aquí ya encontramos que para un proyecto que tiene una misma etapa, toda la información se me ha repetido, solo hasta este momento en que ya yo puedo encontrar las diferencias a nivel de tipología o de cada uno de los inmuebles. También hay otra variable que nos muestra el área por tipo. Entonces, el número de metros cuadrados construidos para el inmueble. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que esta tipología es de 105 metros cuadrados, otra de 130, otra de 109,
y así sucesivamente. Entonces, es por esta razón, porque tienen áreas, tienen características diferentes, que se hace la diferenciación en 6 tipologías. No son iguales, no tienen el mismo número de unidades, no tienen la misma área. Entonces, por eso es importante empezar a clasificarlas y ver cómo evolucionan comercialmente con estas características que tienen diferentes cada una. Y finalmente nos va a mostrar también información de los precios. Esto también lo vamos a ver más adelante. El último precio que tiene el inmueble y el último precio del metro cuadrado. Pero en esto ya vamos a hacer énfasis ahorita en un momento. Entonces, hasta aquí termina básicamente como la información general de todos los proyectos, etapas y tipos, y es cuando inicia el detalle del comportamiento comercial y constructivo de cada mes. Entonces, aquí ustedes van a ver unos grupitos de 8 variables. Sí, son 8 variables que ustedes van a encontrar mes a mes. Entonces, para cada mes, la base de datos nos va a mostrar el estado y fase constructiva de ese momento, el precio del inmueble y su respectivo precio del metro cuadrado. Si hubo, por ejemplo, renuncias o desistimientos en ese corte de información, el saldo que queda disponible, el número de ventas que se reportaron para ese corte en particular, y si hay alguna novedad al respecto, si se quiere reportar, por ejemplo, un incremento o una disminución en los precios o cualquier otra particularidad. Entonces, por ejemplo, esta base que yo traje de ejemplo, que tiene solo 3 años de histórico, inicia aquí en su evolución comercial desde abril de 2020. Entonces, lo que podemos hacer para mostrarles cómo se analiza esta sección de la base de datos es buscar por aquí un proyecto que haya iniciado ventas justamente en esa fecha, en abril de 2020, para ver cómo ha sido toda su evolución en términos comerciales y constructivos. Entonces tenemos aquí un proyecto de ejemplo de apartamentos, Novis, y podemos ver aquí desde abril de 2020 que inició su proceso de preventa. Con un precio del inmueble de 304 millones de pesos. La información que tenemos acá está en miles, entonces hay que agregarle 3 ceritos más. 304 millones de pesos. El precio del metro cuadrado, 4.677.000 pesos. Y para ese corte en particular no se reportaron ventas, no se reportaron renuncias, por lo cual el saldo sigue siendo el inicial. Entonces son 497 unidades. Si nos devolvemos más atrasito al número de unidades de ese tipo, claramente nos coincide con el total, son 497 unidades con las que iniciaron y con las que salieron al mercado. Y al no haber ventas, pues se mantiene justamente ese saldo. Pero ya para el siguiente mes, que fue mayo de 2020, vemos que continúa en preventa, mismos precios, pero ya se registraron por acá 29 unidades vendidas para ese mes, lo cual hace inmediatamente que el saldo nos cambie, disminuya a 468 unidades. Entonces, así es como va a funcionar siempre este proceso comercial, como un juego de inventario, donde las ventas nos restan o nos disminuyen al saldo disponible, y en caso de registrarse renuncias, pues nos suman, nos aumentan el stock disponible de cada una de las tipologías. Entonces, ya en este punto de la base de datos es cuando encontramos las variables que determinan los otros 2 indicadores líderes importantes del mercado, que están por acá, que son ventas y oferta. Entonces, esta variable de ventas nos permite determinar el número de unidades que se vendió en un mes en particular. Entonces, es de gran importancia porque el indicador de ventas es el que nos determina cómo se está comportando la demanda, por ejemplo, de vivienda o la demanda en general. Entonces, a través de estas variables mensuales es que yo puedo ver corte a corte el número de unidades vendidas para cada proyecto, para cada etapa, para cada tipo. Y con la variable de saldo, esta que aparece por aquí,
es la forma en que yo puedo determinar la oferta disponible, este indicador líder que está por acá, en un determinado momento del tiempo. Entonces, son aquellos inmuebles que en una fecha determinada pues están disponibles para la venta. A medida que este indicador de oferta va creciendo, yo puedo ver que pues hay una mayor posibilidad de que los hogares accedan a cualquier tipo de solución habitacional. Entonces ya volviendo aquí a la base, nosotros podemos ver que así sigue avanzando mes a mes, siempre esos grupitos de 8 variables, cada vez que sale un nuevo corte, pues va creciendo a lo ancho y puedo ver todo el comportamiento comercial de ese proyecto. Entonces, si nosotros seguimos avanzando aquí más adelante en el tiempo y llegamos a enero de 2021, vemos que este fue el momento en que el proyecto empezó construcción. Esto me tiene que coincidir exactamente si yo me devuelvo a la variable de fecha. La fecha de inicio de construcción tiene que ser enero de 2021. Entonces lo podemos verificar si nos devolvemos en la base de datos a esa sección que teníamos de fechas, que está por acá. Vemos que efectivamente la fecha de inicio de construcción fue enero de 2021. Entonces, siempre debe haber una relación entre los estados, las fases, la evolución comercial que está al final de la base con estas fechas aquí registradas. Entonces, lo que podemos ver aquí también es que no hay fechas registradas para la finalización de la construcción o para la entrega de la obra. Entonces, desde ya podemos asumir que el proyecto actualmente tiene que seguir en construcción. Entonces, si nos vamos ya al final de la base, si yo me voy aquí a la última celda, que el último corte que tenemos en coordenada urbana es marzo de 2023, efectivamente corroboramos que el proceso constructivo sigue siendo, pues, construcción, el estado, perdón, sigue siendo construcción, pero ya está en fase de acabados, ya está finalizando este proceso constructivo. Pero podemos ver cómo en este proceso, desde 2020 hasta 3 años después, cómo han variado sus características. Podemos ver que el precio que inició alrededor de los 300 millones de pesos, ya para marzo está en 467 millones de pesos. El precio del metro cuadrado ya sobrepasa los 7 millones de pesos. Y ya en saldo disponible de esas 490, casi 500 unidades con las que iniciaron, ya solo quedan 3 unidades disponibles en saldo. Entonces podemos ver cómo ha evolucionado toda esta etapa de este proyecto en particular, cómo inició desde el momento en que salió al mercado, en qué momento va avanzando en su proceso constructivo y cómo está ahora. Entonces, lo que va a pasar aquí en la base de datos, esta ya es la última columna, pero lo que va a pasar, por ejemplo, para abril, para el siguiente corte, es que la base va a seguir creciendo a lo ancho. Entonces, nuevamente se me van a replicar estas mismas 8 columnas, pero ya con la información del mes de abril, va a ir creciendo a lo ancho y me va a mostrar cómo sigue avanzando este proyecto. Si ya finaliza la construcción, si ya no le queda ninguna unidad en saldo, y ya hasta el momento en que este proyecto o este tipo complete 3 cortes seguidos en estado terminado, vendido y entregado, ya se va a inactivar. Entonces la primera casillita de esta base de datos va a pasar a ser inactivo y sabemos que es un proyecto que ya no tiene actividad comercial ni constructiva, ya no está desarrollándose actualmente en el mercado. Es el momento en que va a finalizar el ciclo de este proyecto. Entonces, este es todo el análisis de la base de datos, cómo está conformada, cómo es su estructura y cada una de las columnas, también cómo va a nivel de filas. Entonces, volvamos aquí a la presentación un momento. Entonces, pues ya finalizando este recorrido por la base de datos, por su estructura, toda la información que tiene disponible, pues se pueden dar cuenta que contamos con un número de variables bastante importante, bastante significativo. Tenemos desde variables descriptivas o de información general de los proyectos hasta variables que son realmente importantes para hacer seguimiento al comportamiento del mercado, ya sea en términos de indicadores líderes o de variables importantes para el cálculo de proyecciones, para hacer prospectiva,
indicadores de riesgo, está el tema de precios para ver análisis de inversión y demás. Entonces, son variables bien importantes que pueden ser de un valor agregado para sus análisis y para sus organizaciones. Entonces ya con esto finaliza la explicación de la base de datos. No sé si por acá en el chat tengamos preguntas, inquietudes que hayan surgido a lo largo del taller. Entonces, por acá hay una pregunta que dice, ¿qué usuarios van a tener acceso a los nuevos módulos de información? De la primera parte del taller, donde les comentábamos lo de los módulos de base de datos, de informes de coyuntura. Entonces, la idea es que los usuarios que son clientes de Coordenada Urbana, que adquieren la información, van a tener ahora acceso completo a los 6 módulos de información. Los 4 que ya se venían manejando, más el de base de datos, más el de informe de coyuntura de las regionales que sean de su interés. Y también vale la pena recalcar por si hay de pronto personas conectadas con acceso a la plataforma como afiliados a Camacol, que sepan que van a tener acceso al módulo de informes de coyuntura. De estos 2 nuevos módulos van a tener acceso al módulo de informes de las regionales donde estén afiliados, y de los otros módulos también en su versión básica está coordenada analítica, está consulta geográfica y está reportes. Entonces, esa va a ser la manera en que van a tener acceso los usuarios cliente y los usuarios afiliados a los nuevos módulos de información. También hay una pregunta que dice que cuál es la información que incluyen las bases de datos que vienen en los paquetes en cuanto a tipo de proyectos, histórico. Entonces, como muchos de ustedes ya sabrán, la información de Coordenada Urbana viene en paquetes de información que incluyen una base de datos estándar, que es más o menos como la que les acabo de mostrar. Son bases de datos de proyectos activos con un histórico de 3 años de información. Sin embargo, pues por todo el volumen de información que nosotros tenemos, hay disponibilidad de obtener más información en cuanto a proyectos inactivos, por ejemplo, o proyectos con más de 3 años hacia atrás de evolución constructiva y comercial. Entonces también es posible encontrar información más antigua. También hay una pregunta que dice que si en las bases de datos podemos identificar con qué entidad financiera se están construyendo los proyectos. Y sí, así es. Hay una variable que se llama entidad crédito constructor, que nos muestra la entidad financiera que otorgó el crédito constructor para poder realizar la construcción del proyecto. Entonces ahí pueden identificar la entidad financiera en particular y también si de pronto fue con recursos propios, porque también puede pasar, entonces también está esa opción, ya sea la entidad financiera o con recursos propios. No sé si haya más preguntas, porque también quería contarles que pues por temas de tiempo, aquí les presenté como esta base de datos estándar, pero también tenemos información relacionada con características técnicas, acabados y un poco más de especificaciones de los proyectos. Entonces, nosotros en Coordenada Urbana, además de todas estas variables que ya les mostré, también recolectamos información, por ejemplo, de zonas comunes, de características técnicas relacionadas, por ejemplo, con sistemas constructivos, con estructuras, con divisiones, con placas o de acabados exteriores, por ejemplo, fachadas, cubiertas, ventanería. También tenemos información de acabados interiores, para conocer, por ejemplo, los tipos y los materiales de los pisos, de paredes, de techos, cocinas, puertas, este tipo de cosas. Y también, finalmente, contamos con información de dotaciones, por ejemplo, para conocer
el número de alcobas, de baños, de, no sé, escritorio, balcón, sala, comedor, sí, como estas dotaciones que tienen al interior cada uno de los inmuebles, sino que por temas de tiempo no lo presentamos aquí, pero para que ustedes sepan, y la idea también es explorarlo en detalle en un próximo taller, que también tenemos este tipo de variables disponibles. Entonces, básicamente es eso, recalcarles que hay variables muy importantes en la base de datos que van a determinar los indicadores líderes del mercado que les mostramos, lanzamientos, iniciaciones, ventas, oferta, y otros indicadores complementarios de unidades que terminan construcción, que son entregadas, renuncias, obras paralizadas, que también son bien importantes. Entonces, no veo más preguntas en el chat. Agradecerles a todos por su asistencia, por su espacio, por darnos este espacio. Cualquier duda que tengan, quiero mostrarles aquí nuevamente la presentación. Ahí en pantalla están viendo mi correo electrónico por si quieren ampliar la información, por si necesitan cualquier requerimiento adicional que esté relacionado con la información que vimos hoy sobre la plataforma, sobre las bases de datos, pueden escribirme sin ningún problema. De nuevo, muchas gracias por conectarse. Esperamos que esta información sea de gran utilidad para ustedes, para todos sus equipos, los funcionarios de sus organizaciones que utilizan estas herramientas, y nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema de coordenada urbana para que puedan aprovechar muchísimo más la información. Muchísimas gracias.